Luis Fernando Torres, asambleísta electo por Tungurahua por la alianza CREO, Movimiento Tiempo de Cambio y PSC, lista 21-61-6. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. A ver, perdón que no... A ver, por favor, ¿puede hablar Luis Fernando Torres? Sí, buenos días, doctor. ¿Cómo está? Sí, Muchas gracias por la invitación. No había pasado el sonido. A ver, una pregunta indispensable. Usted es presidente del movimiento Tiempo de Cambio, que en alianza con CREO y el PSC logró una curul, la suya, en Tungurahua. En tal virtud, ¿usted actuará como asambleísta de Tiempo de Cambio o con la bancada de CREO o con la del PSC? ¿Cómo va a ser su posición? Bueno, fundé el movimiento Tiempo de Cambio en la provincia de Tungurahua, luego de haberlo consolidado en la Sierra Ecuatoriana el año 2009. Recuerde usted que fue el movimiento Cambio el que auspició mi candidatura a la presidencia de la República. Inclusive el movimiento Cambio inscribió mi candidatura, que finalmente no fue aprobada por el Tribunal Supremo Electoral. El año 2011, con el movimiento Cambio, libramos esa gran lucha en la Sierra Ecuatoriana en contra de la consulta popular. Le ganamos en el centro del país a la opción del sí y obtuvimos una gran votación en toda la sierra. Luego lo instituí básicamente en la provincia de Tungurahua y desde el movimiento Cambio he venido haciendo política en el centro del país y en Tungurahua. En las últimas elecciones el movimiento Cambio fue el que me escogió como su primer candidato a la asamblea y me auspició el movimiento CREO y la 6. ¿Qué haré en la próxima asamblea? Estaré dentro de aquella tendencia liderada indiscutiblemente por el candidato presidencial Guillermo Lasso, que presentó una propuesta que recibió 2 millones de votos. Más allá de partidos o movimientos, al menos para quienes estamos en la oposición constructiva, lo importante es la tendencia, porque el debate en la futura asamblea será alrededor de las ideas. Si somos débiles en la propuesta, en las ideas, seremos pulverizados. Y allí la importancia de hablar de esa gran tendencia donde desde todo punto de vista está el movimiento Cambio, está CREO y no tengo la menor duda que estará también la 6. Ahora, ¿considera necesario que en algún momento CREO y PSC, Madera de Guerrero, actúen como bloque? Porque también hay unos que son solo de PSC y otros de Madera de Guerrero. ¿O esto sería irrelevante dada la mayoría calificada de 2/3 que tiene AP? Que lo relevante son realmente los argumentos, los puntos de vista que se sustenten frente al gobierno. Mire, para tener un puesto en el Consejo Administrativo de la Legislatura, indudablemente que una convergencia de todas estas fuerzas sería saludable, pero sí más importante que tener una membresía en el CAL es luchar por una propuesta y por ideas. Resulta inútil una alianza entre las organizaciones políticas, aliados o no. Seguiremos siendo una minoría. Creo que se va a dar una gran convergencia alrededor de las ideas y de las propuestas. Al menos mi presencia en esta asamblea será para poder fortalecer una gran tendencia. Y yo no quiero fortalecer organizaciones minúsculas, sino una tendencia que nos permita hacer alternativa. Primero el 2014 y luego el año 2017. Muchos políticos solo ven la coyuntura. Y yo quiero ver en perspectiva lo que le ocurre al país, porque sé que viendo en perspectiva la política ecuatoriana e internacional, uno no se equivoca, uno logra ver más allá de las luchas pequeñas, momentáneas, y el Ecuador del año 2013 demanda que al menos aquellos que estamos en esta oposición constructiva veamos al Ecuador en perspectiva, hagamos una oposición distinta de la que hemos visto hasta el momento, por el número y por cuanto hoy la vara que el presidente de la República ha puesto para medir a los políticos es más alta. No podemos equivocarnos si queremos mantener una credibilidad entre aquellos que nos eligieron. En Tungurahua yo recibí el apoyo de 70.000 ambateños y tungurahuenses. Mi votación, la de Luis Fernando Torres, es una de las más altas en el país en términos porcentuales entre aquellos que ingresamos a la Asamblea con la segunda plancha. De tal manera que, habiendo 70.000 ambateños y tungurahuenses y muchos ecuatorianos más que me conocen en el país, yo tengo una obligación de responder a ellos alrededor del proyecto presidencial que apoyé de Claro, Guillermo pero Lasso. aquí hay también otra cosa interesante. Como usted señala, hay cosas dentro de la oposición que no se han planteado, que es obvio que se tienen que haber replanteamientos. Por ejemplo, de acuerdo al artículo 111 de la Constitución,
El Código de la Democracia, desde el artículo 385 al 393, regula el derecho de la oposición, que está garantizada en la Constitución. ¿Pero para quién? Para cada organización política, sin exigir un número mínimo de legisladores, y consagra además el derecho a solicitar rondas de diálogo en la Asamblea Nacional al presidente de la República. Y también faculta al presidente de la República a que los puede convocar para tratar asuntos de trascendencia nacional. Esto no ha ocurrido en los 4 años y medio de vigencia de la Constitución de Montecristi. ¿Cree usted que es una iniciativa que vale la pena explorar? Mire, el gobierno, el presidente y su mayoría en la Asamblea necesitan indiscutiblemente de interlocutores para poder legitimarse. El hecho de tener 100 o 107 asambleístas per se no les legitima. Ellos tienen que legitimarse en la discusión, de tal modo que si nosotros podemos en la Asamblea ser una verdadera oposición en las ideas y valer más que 5, 6, 7 u 11 votos, créame que vamos a ser tomados en cuenta. Y yo voy a la Asamblea Nacional precisamente para luchar por esa gran tendencia alrededor de esa propuesta presidencial por la que luchamos en estas últimas elecciones que la planteó el candidato Guillermo Lasso, de tal manera que podamos forzar a esta mayoría abrumadora del gobierno a ver en la oposición un interlocutor válido para la formulación no solo de políticas públicas, sino de aquella legislación que se va a aprobar, como ya ha anunciado el gobierno, en cascada, con 45 leyes. Claro, ese es el problema, porque, por ejemplo, la mayoría de 2/3 le garantiza a Alianza País la aprobación perentoria de proyectos de ley que han estado represados por más de 3 años, pero no podrán servir las rondas de diálogo precisamente para tratar puntos fundamentales de estos proyectos de ley con el propio presidente o con sus delegados, según dispone el Código de la Democracia, porque eso precisamente sería una señal de buena fe para precisamente hacer esta legitimación de la oposición y de la propia mayoría, o no simplemente decirlo, como tenemos mayoría, aprobamos esto en 10 minutos y se acabó. Bueno, la política es confrontación. Esas rondas de diálogo que constan en la ley, a mi modo de ver, no se van a realizar. Creo que no le conviene a la oposición, no le conviene al gobierno, conviene una confrontación. Habrá que determinar los términos de la confrontación y, claro, nosotros esperamos que esa confrontación sea en el ámbito de las ideas eje. El gobierno claro, va a pero lo que pasa es que línea. Esa ronda establece el marco para las ideas eje. Dice que se tienen que hacer en la Asamblea, dice que tienen que ser sobre asuntos puntuales. Y, por ejemplo, sobre muchos proyectos de ley como de aguas, de tierra, de comunicación, hay asuntos puntuales. O sea, no es todo el proyecto completo, pero sí hay asuntos puntuales que están o estarían vulnerando garantías constitucionales y que precisamente sería una muestra de decir si es que realmente se quiere tomar en cuenta a una oposición que construya, a una oposición que tenga como mira no tratar de hacerse notoria o de hacerle daño al gobierno, sino de realmente trabajar por el bien del país. Mire, para quienes tenemos una formación garantista, la democracia no gira alrededor de la mitad más uno o de la mayoría, gira alrededor del respeto a los derechos fundamentales. Los contrapoderes a la mayoría se encuentran en el respeto a los derechos fundamentales. Si nosotros podemos identificar los derechos que podrían ser vulnerados por aquellas leyes que va a aprobar en cascada el gobierno, tendremos una gran ventaja en el debate. Y no solamente las leyes que usted menciona deberían preocuparnos. Ya se anuncia el nuevo código urbano en el país, un código que le va a dar más potestades al Ejecutivo en temas de índole municipal, de desarrollo urbanístico, un código sumamente peligroso, de tal manera que habrá temas en los cuales nosotros podemos marcar la diferencia si logramos plantear con seriedad, con objetividad, con talento los temas que van a ser debatidos. Habrá una gran fuerza del gobierno, aprovechemos esa fuerza nosotros para poder plantear los temas que le interesan al Ecuador. Por allí alguien dijo, no hablan los de la oposición porque están cabizbajos. No, señor, no hemos hablado porque no tenemos los espacios que tiene el gobierno. Yo le agradezco a usted que me permita esta mañana intervenir y anunciarles cuáles podrían ser las gran líneas de la oposición. Pero cuidado, nos equivocamos. Todos los 30 o 27 que no fuimos elegidos por la línea de gobierno no necesariamente vamos a ser opositores y no necesariamente conviene que nos mantengamos unidos en la Asamblea,
porque se podría perder la razón de ser de una oposición constructiva que reclama el país para generar seguridad, empleo, para impedir que suban más los impuestos y para defender las libertades ciudadanas. Ahora, esta mayoría de 2/3 de una sola agrupación política es inédita o no tiene precedentes en 33 años de democracia. ¿Tiene usted alguna esperanza de que no sea una aplanadora más? A ver, yo creo que no va a ser una aplanadora más si logramos desde la oposición, de alguna manera, demostrar que aquello que van a hacer será una violación permanente de derechos fundamentales y causará daños a la población. El presidente es un hombre inteligente. El presidente no quiere cometer el error de utilizar a 100, 107 o 110 asambleístas de su bancada para generarse daños ante la opinión pública. De tal manera que ellos tienen un límite en la opinión pública. Si nosotros logramos advertir a esa opinión pública que esa gran mayoría, con tal o cual disposición legal que se apruebe en la Asamblea, va a causar daños de orden social y colectivo, créame que se van a frenar. Por eso le digo que la gran lucha en la próxima Asamblea no será alrededor de los votos, sino de las ideas, de las propuestas. Si no somos lo suficientemente inteligentes, aquellos que estamos en la oposición, si no logramos edificar esa gran tendencia, pues allí sucumbiremos al igual que puede sucumbir inclusive la propia democracia. Asambleísta Luis Fernando Torres del movimiento Tiempo de Cambio, presidente del movimiento Tiempo de Cambio. Gracias por su participación en Contacto Directo.